¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Que Dios y María Auxiliadora los bendiga. Estoy muy contento de estar aquí, que me han hecho la invitación para compartir con ustedes sobre este interesantísimo tema, en el cual pues he investigado algunos documentos que voy a compartir y comentar con ustedes. Para quien no me conozca, mi nombre es Jorge Corleto. Yo soy egresado del Colegio Salesiano Don Bosco en la ciudad de Guatemala. En mi recorrido salesiano les puedo contar que he estado en la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, primeramente en junta directiva del año 2009 a 2013, en la vocalía 1 y en la vicepresidencia. Después de haber concluido mi gestión, colaboro actualmente con dos proyectos: el de la escuela bíblica y el programa de televisión El Amigo que nos lleva a Jesús, que se transmite por Canal Jesús TV, que es un esfuerzo de la Asociación de Exalumnos de Guatemala. También pertenezco a la Asociación de Devotos de María Auxiliadora en la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora, desde 2015. Aquí tienen un poco de mi trayectoria salesiana, y vamos ahora a entrar al tema que nos ocupa: con el Papa siempre. Para nadie es secreto que Don Bosco amaba profundamente al Papa. Ahora, hagamos una pequeña ambientación. Hagamos primero una ambientación bíblica sobre el tema y luego hacemos una ambientación en base a una máxima de Don Bosco, para comenzar a compartir con ustedes los textos tan importantes que he encontrado con respecto a no solo Don Bosco con el Papa, sino con la familia salesiana, con el Papa, como los papas, aunque no lo hayan conocido, lo amaron y lo aman profundamente y han colaborado a que la misión salesiana perdure. Pues bien, entonces nuestra ambientación bíblica la vamos a tomar del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Cuando terminaron de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo extenderás las manos, otro te atará y te llevará donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahora, después de esta ambientación, vamos a ver qué nos dice Don Bosco en su máxima sobre el Papa.
y nos dijo don Bosco: la verdadera religión de Cristo Jesús se encuentra únicamente en la Iglesia Católica. Nadie puede ser buen católico sin el Papa. Quien no tiene a la Iglesia por madre no puede tener a Dios por Padre. Esto nos lo decía San Juan Bosco. Bien, entonces vamos a tener en este momento una pequeña introducción sobre don Bosco y los papas, y luego vamos a ir viendo, describiendo y comentando papas que tuvieron relación directa con don Bosco y otros posteriores, pero que amaban profundamente a don Bosco, lo admiraban e hicieron muchas cosas por la congregación salesiana y las ramas de esta. La característica de la fisonomía de don Bosco es el haber sido papal y mariano. Después de la Eucaristía y la Virgen, el Papa fue el objeto de su amor ferviente y filial. No fue pequeña gloria para don Bosco el haber sostenido siempre al Santo Pontífice Pío IX, iluminándolo en momentos trágicos para la Iglesia y defendiendo su autoridad, sus derechos, su prestigio. Bien lo sabían los enemigos, que no dudaron en calificar a nuestro santo como el Garibaldi del Vaticano. Para sostener la autoridad papal quiso su sociedad. En el hecho de muerte al cardenal Alimonda, como si fuera su testamento, le decía estas memorables palabras: tiempos difíciles, eminencia, he pasado tiempos difíciles, pero la autoridad del Papa, he dicho aquí a Monseñor Cagliero que lo diga al Santo Padre, que los salesianos tienen como finalidad especial sostener la autoridad del Papa, donde se encuentre, donde trabaje. Testigo destacado de entre los que tuvieron la suerte de conocer y tratar a don Bosco sobresale el Papa Pío XI, que según propia confesión contaba con profunda complacencia entre los más antiguos amigos personales del venerable don Bosco. Hemos visto a este vuestro glorioso Padre y bienhechor, lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos estado corazón a corazón cerca de él. Ha habido entre nosotros un no breve y no vulgar cambio de ideas, de pensamientos, de consideraciones. O sea, es muy interesante ver la relación que don Bosco tuvo con el Papa Pío IX, que enseguida lo vamos a ampliar un poquito más, ¿no? A continuación, porque vamos a ver la relación de los papas con don Bosco y con la congregación salesiana, desde precisamente Pío IX hasta nuestro actual Papa Francisco. Veamos entonces esto que nos habla del Papa Pío IX. San Juan Bosco tuvo la primera audiencia con Pío IX el 9 de marzo de 1858. El pontífice comprendió enseguida al santo y persuadido de su obra, que era querida por Dios y muy necesaria para los nuevos tiempos. Lo exhortó a organizarla de modo estable. Le dio preciosos consejos. Con su intervención directa allanó muchas dificultades. Le ordenó a escribir sus memorias. Miren qué importante, sus memorias. Le hizo múltiples demostraciones de afecto y le proporcionó también ayudas materiales. Durante su pontificado fueron aprobadas la Sociedad Salesiana y sus constituciones, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y la Pía Unión de los Salesianos Cooperadores. Y se reservó para sí mismo el protectorado sobre la sociedad.
todos sabemos pues que, y lo vuelvo a repetir, que fue una relación muy estrecha la que tuvo el Papa Pío IX con San Juan Bosco. Ahora bien, hablemos de otro papa, que es el Papa León XIII. Dice por acá, San Juan Bosco tuvo la primera audiencia privada con León XIII el 16 de marzo de 1878. El pontífice aceptó ser el primer cooperador salesiano, según este documento. Trató también al santo con cordialidad. Dice aquí, cosa insólita en aquel papa, dice porque era más bien grave y poco expansivo, ¿verdad? Debe haber sido pues una persona muy seria, muy reservada. A él se le debe el que en 1884 se concedieran a la sociedad salesiana todos los privilegios que ya tenían los redentoristas, aunque se solían conceder después de muchos años de méritos y de trabajo, pero eran absolutamente necesarios para la congregación de Don Bosco, que estaba teniendo un rápido y prodigioso desarrollo. Erigió el primer vicariato apostólico confiado a los salesianos, nombrando el primer obispo en la persona de Monseñor Cagliero. 30 de octubre de 1883. En la primera audiencia a Don Rúa, le manifestó su convicción de la santidad de Don Bosco, esto fue en 1888, y le dio abundantes consejos para la consolidación de la sociedad. Es muy interesante todo este extracto, ¿verdad? Sobre el Papa León XIII. Ahora bien, vamos a otro papa, que fue el Papa San Pío X. No solo cuando fue papa, dice acá, sino ya siendo sacerdote y obispo y patriarca, dio pruebas de la benevolencia hacia la sociedad salesiana. Se encontró con el fundador en Turín el 15 de agosto de 1875, un dato histórico, cuando era canónigo. Se sentó a la mesa con el santo, se hizo inscribir entre los salesianos cooperadores y se marchó altamente edificado. Pocos días después de su elevación al trono pontificio, mandó a Don Rúa su autógrafo con una bendición a la sociedad salesiana. El 23 de julio de 1907 firmó el decreto de introducción del proceso apostólico de San Juan Bosco, y el 10 de enero de 1914 el del Santo Domingo Sabio. En 1903 promovió a Monseñor Cagliero como arzobispo titular de Sebaste, y en 1908 lo nombró delegado apostólico en Centroamérica. Y menciona por acá que es el primer salesiano cooperador elevado a los altares, San Pío X. Y no necesariamente siendo papas, como podemos ver aquí, tuvieron relación con él, sino siendo canónigos. Y luego, pues, gracias a ese gran carisma de Don Bosco, a esa bondad y a esa firmeza, pues ellos quedan enamorados de él y colaboran con la familia salesiana en diferentes aspectos. Ahora pasamos a lo que es el Papa Pío XI. Nos ahorró medios para promover rápidamente el proceso apostólico de Don Bosco, para cuya canonización estableció el día de Pascua de 1934, dato muy importante, a conclusión del Año Santo. Extendió su fiesta a la Iglesia Universal, justamente se le llamó el Papa de Don Bosco.
A él se debe que la causa de beatificación de Domingo Savio superara dificultades que parecían insuperables. El 9 de julio de 1933 firmó el decreto de la heroicidad de sus virtudes. El 11 de mayo de 1936 proclamó la heroicidad de las virtudes de Santa María Mazzarello, a la que beatificó el 20 de noviembre de 1938. Otras pruebas de predilección con la sociedad salesiana fueron la concesión de la preciosa indulgencia del trabajo santificado en 1922. Muy interesante, y sobre todo pues que este es el Papa de la canonización de San Juan Bosco, Pío XI, en 1934. Vamos ahora con el Papa Pío XII. Aprobó el decreto de la Congregación de los Seminarios y de las Universidades de los Estudios el 3 de mayo de 1940, que erigía el Pontificio Ateneo Salesiano. El 24 de junio de 1951 canonizó a Santa María Mazzarello, beatificó y canonizó a Santo Domingo Savio, proclamó la heroicidad de las virtudes de Don Miguel Rúa, 26 de junio de 1953, introdujo la causa de beatificación de Seferino Namoncurá, el 10 de diciembre de 1956, y la de Dorotea de Chopitea, viuda de Serra, en 1957, ¿verdad? O sea, este Papa pues tuvo mucha actividad en nombrar, en promover este tipo de causas, ¿no? En favor de los salesianos. Ya vámonos acercando un poquito más a época contemporánea y vamos con el Papa Juan XXIII. Este Papa con frecuencia se complacía en recordar que de muchacho leía las lecturas católicas de Don Bosco, el primero y el más eficaz complemento de su formación religiosa y civil, que siendo aún muy niño supo por el boletín salesiano que llegaba a su casa la muerte de Don Bosco. Inauguró solemnemente en Roma el nuevo templo de San Juan Bosco en el barrio Apio en 1959. Nombró 12 obispos salesianos y el tercer cardenal de Don Bosco, su eminencia Raúl Silva Enríquez, según este documento. Vamos, o sea, el Papa Juan XXIII fue muy tocado, ¿verdad?, por Don Bosco, por su espíritu. Ya vemos que pues leía mucho las lecturas católicas y se entera por medio del boletín salesiano. Pasemos ahora con el Santo Padre Paulo VI. Dice que como arzobispo de Milán profesó un gran amor a Don Bosco y apoyó decididamente el trabajo de los salesianos a favor de la juventud pobre. En 1972 beatificó a Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco, y en 1976 declaró mártires al obispo Luis Versiglia y a Don Calixto Caravario. Elevó al Pontificio Ateneo Salesiano al rango de universidad pontificia. Muy importante. Ahora ya nos acercamos cada vez más a épocas actuales. Vamos ahora con San Juan Pablo II, Papa muy querido de
grata recordación por todos nosotros. Dice acá que con la visita a Ibequi y a Baldoco, donde declaró: he sabido que los años decisivos de mi vida transcurrieron en una parroquia de los salesianos, la parroquia de San Estanislao Kostka de Cracovia. He vivido esta mi conversión precisamente en el ambiente de esta parroquia salesiana. Y al venir aquí, en estos lugares donde nació la salesianidad, revivo la experiencia vivida en mi encuentro con los salesianos con San Juan Bosco. Esto de su discurso del 2 de septiembre de 1988. No podemos olvidar tampoco un dato muy importante con respecto al Papa Juan Pablo II, que en la carta Iuvenum Patris del 31 de enero de 1988 nombra a Don Bosco como padre y maestro de la juventud. Ahora, trayendo a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, me gustaría traer unos pensamientos plasmados en una misiva enviada a Don Pascual Chávez y a los participantes en el 26º capítulo general de la Congregación Salesiana. Es muy importante que cada salesiano se inspire continuamente en Don Bosco, lo conozca, lo estudie, lo ame, lo imite, lo invoque, haga propia su pasión apostólica que emana del corazón de Cristo. Además menciona: el carisma de Don Bosco es un don del Espíritu para todo el pueblo de Dios, pero solo en la escucha dócil y en la disponibilidad a la acción divina es posible interpretarlo y hacerlo actual y fecundo. Y por último, el Papa define a Don Bosco como el santo de una pasión única, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Qué lindos pensamientos, de veras. Qué lindos conceptos hacia el santo de la juventud. Hablemos ahora sobre nuestro querido actual Papa Francisco. Él, como muchos saben, es un gran admirador de Don Bosco. En Panamá, en el año 2019, señaló a Don Bosco como modelo de alegría. Hizo que los demás se alegraran. Así decía el Papa Francisco en ese momento. Ahora, en la visita que hizo el pontífice a la Basílica de María Auxiliadora en Baldoco, Turín, en la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco, esto fue el 21 de junio de 2015, recalcó numerosos y conocidos motivos que lo unen a la espiritualidad y a la familia salesiana. La figura de don Enrico Pozzoli, esencial para él y para sus padres. La pasión deportiva de San Lorenzo de Almagro, equipo con los colores de la Virgen y formado por chicos de la calle. Obra del salesiano Lorenzo Massa. Y en particular el último año en el Instituto Salesiano de Ramos Mejía, donde dijo que había aprendido a amar a la Virgen, donde se formó a la belleza, el amor y la afectividad, según el estilo que el mismo Don Bosco utilizaba con sus muchachos. Aprendido del amor de mamá Margarita, su queridísima madre. Estoy muy agradecido a la familia salesiana por lo que ha hecho en mi vida. Dijo: hemos visto pues los papas hasta nuestros días, nuestro querido Papa Francisco, pero también es importante mencionar a alguien, aunque no sea papa, pero es importantísimo tenerlo mencionado acá, tomado en cuenta. ¿Cómo no lo íbamos a tomar en cuenta si es la cabeza de la familia salesiana? A nuestro querido rector mayor, Ángel Fernández Artime. Aquí quisiera pues transmitir un mensaje que dio a los
salesianos cooperadores el 14 de abril de 2019, Domingo de Ramos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, hoy más que nunca hemos de mostrarnos como familia salesiana que está con el Papa. Nosotros con el Papa Francisco, como hemos estado con el Papa Benedicto XVI, con el Papa Juan Pablo II y todos sus predecesores. O sea, aquí reafirma la adhesión al Papa de la familia salesiana, que era lo que don Bosco quería, lo que don Bosco nos recomendó. Ahora, podemos hacer ya una conclusión para terminar. ¿Qué significaba para don Bosco y qué significa para los salesianos la figura del Papa? Amor y respeto. El amor que que don Bosco tanto le profesó al Santo Padre o a los santos padres que él conoció, en especial al Papa Pío IX, y el respeto a su autoridad. Don Bosco decía mucho: un deseo del Papa para mí es una orden, y que en el hecho de su muerte lo recuerda y lo transmite a todos sus salesianos hasta nuestros tiempos. Nosotros somos parte de esas ovejas que el sumo pontífice apacienta. Nosotros debemos amarlo y obedecerlo, no por mandato, sino por convicción, porque es la cabeza visible de la iglesia. Es el sucesor de Pedro. Es a quien Cristo confió su iglesia. Y nosotros debemos hacerlo, como repito nuevamente, con el mayor amor y gusto. Cualquiera de las ramas de los salesianos en que estemos sirviendo, tengamos en cuenta que el Papa es muy, muy querido y es muy respetado. Entonces, queridos hermanos salesianos, ya hemos visto y ya lo hemos sabido, pero hemos como ratificado ahora ese deseo de amor al Papa, de respeto. Entonces, concluyamos con una bellísima máxima de don Bosco que nos dice: nuestra fe, para ser viva y fructífera, debe estar siempre iluminada por el vicario de Jesucristo. Agradezco muchísimo su atención. Agradezco muchísimo la invitación que se me hizo. Espero que ahora, con todo el recorrido que hemos hecho a través de los diversos papas, veamos que don Bosco no pasa desapercibido. Y recordemos que don Bosco tiene un gran honor, que es su estatua en la Basílica de San Pedro. Qué gran honor, de veras. Creo que ese es un premio muy merecido a un gran santo salesiano. Que Dios nuestro Señor, que María Santísima Auxiliadora de los cristianos y San Juan Bosco nos bendiga abundantemente. Muchas gracias y hasta pronto. Viva Juan Bosco, viva Juan Bosco, viva, yeah, viva sus sueños entre nosotros.
nosotros.